Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestra primera invitada es la ingeniero Maribel Alicia Guzmán Jiménez. Es ingeniero civil y está especializada en estructuras. Es estructuralista. Así es. Son los profesionales que tienen que ver con la estructura, para repetir el término, de un edificio, cual que sea. Buen día y bienvenida al cafecito. Muchísimas gracias, muy agradecida por la invitación, por tenerme hoy con ustedes. Ingeniera, yo creo que es importante poner en contexto para los que no conocemos esta parte técnica de la construcción. Ustedes como estructuralistas son el aval de todo lo que ocurre alrededor de los planos. O sea, un arquitecto puede diseñar hermosuras, sin embargo, tiene que pasar por sus manos para saber que todo eso colocado en ese plano se coloque de la manera adecuada sobre el peso adecuado. ¿Es así? Así es. Nosotros somos el área de la ingeniería encargado de asegurar que la obra se pueda construir de forma segura y eficiente para la vida que se tiene proyectada para la obra. O sea, somos los encargados de determinar columnas, vigas, el tamaño, el armado que van a tener todos esos elementos para garantizar que se pueda sostener en el uso diario y bajo condiciones especiales que podrían ser huracanes, terremotos, explosiones y demás. Yo no sabía la diferencia entre una columna y una viga hasta hace un tiempo, que me preguntaba por qué algunas plazas de Santiago tienen tantas columnas que aterrorizan. A mí me aterroriza ir a los estacionamientos de algunas plazas, porque cuando uno viene a ver se está comiendo una de esas columnas. Sí. Y entonces me decían que la diferencia entre una columna y una viga es que la viga es mucho más costosa que hacer columnas, y por eso los ingenieros colocan, o los arquitectos diseñan con columnas para que sea más económica esa parte de la obra. ¿Es correcto? Sí y no, porque tienen funciones diferentes. La viga es el elemento horizontal que sostiene a las losas, y las vigas descargan en la columna, que es el elemento vertical que ya lleva la carga al suelo, a las zapatas y a la fundación. Entonces su función es diferente. La viga descansa en la columna y la columna pues llega al suelo. Ahora, para lograr grandes espacios, sí sale más económico poner muchas columnas con las vigas que vayan descansando entre cada columna, que tener una viga muy larga que descansa sobre pocas columnas, porque entonces sería una viga de gran peralte, las columnas van a ser muy grandes y eso lleva a que sea más costoso, pero también más inseguro. Entonces ahí se juega tanto con una combinación y buscando un equilibrio entre la economía y la seguridad. Un plano estructural que hace un estructuralista como usted, tiene precisiones tan detalladas como, esa columna tiene esta medida, pero esa columna lleva tal cantidad de vaciado, y ese vaciado debe ser en tales proporciones técnicas. Claro que sí. La vigilancia de las instituciones públicas de nuestro país permite el fiel cumplimiento de esto. Y lo digo no solo por el caso que vamos a abordar como parte de esta tragedia, sino por otras edificaciones y otros casos que hemos visto en tiempos recientes. Bueno, las instituciones dominicanas del Estado, que es el MIBED, la encargada ahora mismo de inspeccionar las construcciones, tiene el personal y tiene la logística para hacer un buen trabajo de inspección. Pero ¿cuál es el problema? Que se hacen las inspecciones y se asegura la calidad de esa obra solo a las construcciones formales, a las residencias, a los edificios comerciales que deben llevar un proceso de titulación, que necesitan transparentar todo para una venta, para sacar un título, para un préstamo. Pero la mayoría de las construcciones son informales. La mayoría de gente construye su casita, construye un negocio, una placita. O remodela con sus propios recursos, que no necesita tramitar nada y lo hace de manera informal. Y ahí lo hace no ni siquiera con un profesional, no puedo decir, con un maestro, con un albañil, y ahí no hay garantía de la calidad de la construcción. Entonces, ingeniera,
Evidentemente hay que esperar detalles oficiales de una investigación, pero desde su conocimiento técnico, una infraestructura con 52 años de vigencia y de uso continuo, con los aparatos que se dicen estaban colocados por encima del techo. Jaime hablaba al principio del tema de la vibración. Sí. ¿Qué factores pudieron incidir para el colapso no parcial, total. Del techo de la infraestructura? Sí. Como usted bien ha dicho, es una estructura de 52 años de edad. El primer código que salió de construcción en el país fue en el 79. O sea que eso fue construido sin ningún código de construcción, posiblemente por un profesional con códigos quizás de otros países, no sabemos todavía la información, pero no fue sometido a las exigencias dominicanas en ese momento. Por lo tanto, ahí pudo haber construido cualquier cosa. Luego del 79 se revisó el código y se actualizó con unas exigencias mucho más grandes en el 2011. O sea que ya las construcciones de hoy en día, 2011, pues sí tienen una mayor seguridad. Entonces por ahí comenzamos. Es una estructura que no tiene unos requerimientos que hoy en día se exige y tuvo muchos cambios de uso. Inicialmente comentan que era un cine, y ¿verdad? No tengo el recuerdo de eso, pero sí se comenta que era un cine. Okay. Era un cine, luego cambió hace muchos años a la discoteca, o sea que pudo haber una intervención ahí de quitar algunos elementos, poner elementos. Es evidente que había un gran peso en el techo, propio de las maquinarias, de los compresores de aire, de plantas eléctricas, y también hay imágenes que dan a entender que se le habían colocado muchas capas de fino. Fino es la mezcla de mortero, de arena y cemento que se coloca en el techo para darle una pendiente y que el agua pueda escurrirse y que el techo no se llene de agua. Hay fotos que se ven varias capas, 7, 8 capas de fino. Cada capa de eso es un peso considerable. Para que puedan tener una idea de lo que significa eso, por ejemplo, un techo se diseña que no va a tener ningún uso para una carga de 100 kilogramos por metro cuadrado, en un techo sin uso. Sin embargo, una capita de 10 centímetros de hormigón de mortero para un fino, y eso se ve como una capa aproximadamente de 25 o 30 centímetros lo que tiene ahí, pero una capa de 10 centímetros es un peso adicional de 240 kilogramos por metro cuadrado. Uf. O sea que el diseño, hoy en día el diseño me exige, tiene que soportar 100, sin embargo si le ponen todas esas capas le estamos poniendo 240. Pero si a eso le sumamos el peso de compresores, de posibles plantas eléctricas, multiplica evidentemente sí, el peso. Entonces está ese factor, la sobrecarga que se le pudo haber ocasionado al techo, pero hay otros factores. Entendemos que hay una combinación aquí de factores, porque aunque tuviera una sobrecarga, cuando se diseña, también se diseña con un factor de seguridad. Entonces aquí hay una combinación de sobrecarga, posiblemente las vibraciones, es una estructura que está muy cerca al mar, que también por la edad que tiene pudo haber tenido problemas de corrosión del acero que se va debilitando, va perdiendo capacidad, y a eso se suma un incendio que hubo en el 2023, que es una condición que también deteriora significativamente la resistencia de los materiales. Entonces ahí hay varios factores que pudieron incidir en esa lamentable tragedia. Los compresores de aire acondicionado, las plantas eléctricas, los equipos amplificadores dentro ya del local, todo eso genera vibraciones. Así es. ¿Esas vibraciones afectan una infraestructura? Sí, afectan. Esas vibraciones van ocasionando grietas en el concreto, y vimos que el techo era principalmente de concreto, y esas grietas van permitiendo que se entre humedad y vaya deteriorando las varillas, que es el elemento, vamos a decir, más resistente. O sea que sí pudo haber sido posible la causa, una posible causa. Hay informaciones extraoficiales, por supuesto, que dan cuenta de, bueno, dentro de la desesperación humana de procurar la rapidez en el rescate más rápido de cuerpos, de vidas, se dice que las losas y los tamaños de estas losas dificultan el trabajo de rescate porque tienen que movilizarse con equipos especiales y sobre una logística especial.
Hablando de un techo de esta dimensión, con digamos que la discoteca más grande probablemente que tiene el país y gran parte de este tramo del Caribe, ¿de cuánto estamos hablando en términos de la losa que cayó encima de estas personas? Bueno, imágenes que he podido ver en las redes, estamos hablando se ve un espesor de aproximadamente 25-30 centímetros. Sería un espesor así. Una losa convencional por ejemplo, de esta edificación pudiera tener unos 15 centímetros, 12, 15 centímetros, y ahí se ven espesores de 30 centímetros, que es para las luces que tiene, para el espacio libre que tiene, es acorde al espacio, porque mientras más espacio libre, mayor tamaño debe tener, pero eso tiene que estar combinado con una buena cantidad de varillas, que también se ven imágenes que hay poca cantidad de varillas. Eso es algo preliminar. Se va a hacer un estudio forense, que así se le llama, una ingeniería forense. Tengo entendido que la oficina ONESBIE, que es la organización del Estado que se encarga de hacer las evaluaciones de vulnerabilidad, a cargo del ingeniero Leonardo Reyes, ya iniciaron el proceso de levantamiento. Pero eso va a llevar unas semanas, posiblemente meses, en poder levantar toda la información, recrear las condiciones reales de esa estructura, en cómo estaba en el momento, poder hacer análisis de estructuras para determinar las fallas y así entonces poder... Leonardo Reyes es un experto en asuntos de infraestructura y en temas sismo resistentes. Pregunta a un amigo televidente que es conocedor del tema de la amplificación de los equipos de sonido. Dice él que esos equipos liberan una energía que liberan los bajos de un sistema de audio y que en su opinión puede ser una de las causas que originara ese derrumbe del techo. Sí, como lo mencionamos ahorita, las vibraciones, porque esa energía lo que produce es un movimiento llevado por las vibraciones de las ondas sonoras, y ese movimiento va a provocar o provocó las grietas que fueron deteriorando poco a poco. Si hay una estructura también metálica, que vemos en las imágenes que hay partes metálicas, sí, es mucho más delicado porque la tornillería con la que se arma la estructura metálica sí es más susceptible a aflojarse y a poder ceder ante las vibraciones. O sea que eso también se va a determinar cuando se complete el levantamiento. Bueno, eso de los tornillos, recuerdo que había un documental sobre el Titanic, que parte de los daños lo ocasionó justamente la parte de la quilla, que tenía una cantidad enorme de tornillos que aparentemente se fueron saliendo sin que se advirtiera eso. Pero bueno, vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bien, estamos conversando con la ingeniero Maribel Alicia Guzmán Jiménez. Ella es presidenta de Cinedom, que es la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas Dominicanos. Ella agota el periodo 2022-2026, un cuatrienio. Bueno, muy bien. Estamos repitiendo, son 2 años, pero estamos repitiendo. Ok. Sí, porque veo aquí que desde 2012 usted te dedica a las estructuras, levantamiento, evaluación y reforzamiento de estructura desde su empresa. Sí. Y eso reviste de mayor importancia porque esta asociación de estructuralistas evidentemente está continuamente actualizándose sobre no solo las tendencias, sino los requerimientos que el mismo cambio social procura. Y hablábamos en la pausa y yo preguntaba, bueno, existe un estructuralista para hacer un plano estructural. Sin embargo, ¿qué tanta supervisión posterior a la construcción de la infraestructura existe? Si es que existe, porque vemos el caso de pesos adicionales para lo que probablemente no fue construido ese techo. Lamentablemente no hay un régimen para obligar a las inspecciones de las obras postconstrucción. Sí, durante la construcción, como mencionamos ahorita, aquellas obras que son formales,
pues sí, el MIVET hace unas inspecciones regulares para garantizar que se esté construyendo acorde a los planos. Pero una vez ya en servicio, la construcción ya es responsabilidad de los propietarios y del área administrativa hacer esas revisiones de mantenimiento, así como uno se lo da a un vehículo. También las estructuras deben evaluarse y darse el mantenimiento, pero no hay una obligatoriedad en eso, ya es cuestión de conciencia. Vemos en los últimos años que se ha despertado el interés, principalmente en colegios, en instituciones bancarias, están haciendo revisiones con cierta periodicidad y en caso de ser necesario se están reforzando esas estructuras, pero nadie las obliga, o sea, es de manera voluntaria. A mí me dicen algunos ingenieros que son constructores de edificios de apartamentos que el MIBE está supervisando las obras. Sí. Pero yo pregunto, ¿tiene el MIBET tanto personal como para poder supervisar la cantidad de proyectos que están en desarrollo solo en Santiago? Porque este desarrollo está prácticamente en todo el país. Ni hablar de Santo Domingo, ni hablar del este. Entonces, conociendo la mañosería dominicana, ¿tiene el MIBE la capacidad de enviar inspectores semanal a una obra para ver cómo va su desarrollo? Porque aquí hay gente, el arquitecto y el estructuralista establecen el número de la varilla, pero el dueño de la obra dice, no me la ponga de 4, pónmela de 3, que me voy a ahorrar ahí unos pesos. Y en lo que el hacha va y viene, cuando el inspector llega, ya eso está vaciado. Entonces, se habla mucho de que el MIBE está haciendo su supervisión, pero yo no creo que pueda alcanzar a todos los proyectos que están levantándose en el país en este momento. Ellos son conscientes de que hay una necesidad, de que no dan abasto. Y respuesta a esa necesidad, ya hace 2 años, me parece, hicieron la convocatoria de subcontratar y delegar las inspecciones privadas a profesionales calificados. Entonces, ellos hicieron un llamado a ingenieros estructuralistas, hicieron evaluaciones y lo calificaron para poder hacer esa labor. Entonces, ya una constructora desarrollando su proyecto puede llamar directamente al MIBE, solicitar la inspección o avalarse de un inspector privado, que damos esos servicios a nivel nacional. Entonces, igual estaría calificado. Ese inspector pues emite un formulario de que sí inspeccionó y ya queda en la responsabilidad del inspector pues la seguridad de esa obra. Entonces, en vista de esa necesidad de que no eran suficientes, la empleomanía que tenían, pues entonces hicieron ese segundo paso de subcontratar. Todavía no es suficiente, han seguido haciendo convocatorias para calificar más profesionales. O sea, está en ese proceso, pero sí, todavía hay ciertas deficiencias. Como en muchas otras áreas del país, yo entiendo que lo que hay que hacer es establecer leyes lo suficientemente fuertes para disuadir a cualquier constructor que quiera aprovechar situaciones, porque se ve hasta lógico que un constructor quiera hacerlo, que se va a economizar quizás millones de pesos. Pero hay otro tema. En Santiago tenemos, qué sé yo, 15, por lo menos 15 compañías hormigoneras. De esas 15 compañías, ¿cuántas tienen un laboratorio para verificar la calidad del hormigón que van a destinar hacia una construcción? No todas, solamente las más grandes conocemos que tienen su laboratorio y que tienen el personal calificado que le está haciendo constantemente pruebas a los materiales, porque eso diariamente hay que revisar la arena que llega, la grava, el cemento, porque eso es variable, hasta con las condiciones climáticas cambia la resistencia y hay que estar variando. Entonces, no todas, lamentablemente. Ahora, los dueños de obra en las construcciones tienen que tomar probetas cuando están llevando el proceso formal de inspección. Deben tomar pruebas a ese hormigón y evaluar la resistencia. Si no da la resistencia, debe someterse a una revisión y en ocasiones hasta una demolición se ha tenido que hacer, que no cumple con los requerimientos mínimos y tienen que demoler y quitar el concreto ya vertido, que son las menos ocasiones, pero sí ha ocurrido. Entonces ya eso es responsabilidad
del constructor para dar respuesta, porque eso debe presentarlo al MIBET, al inspector, para ya luego obtener un permiso final de garantía ¿verdad? De la construcción. Pero eso es solo en las obras formales, lamentablemente. Ingeniera, que son las menos. Que son las menos. Ingeniera, y justamente entre formales e informales, hay muchísimas remodelaciones. Vemos sectores completos que cambian su uso de suelo y que ya dejan de ser residencias para convertirse incluso en plazas comerciales. Claro, claro. Y aunque en esas remodelaciones exista cierta formalidad porque contraten a algún profesional, la escasa supervisión pues cuela muchas cosas. ¿Qué tanto peligro puede haber en ese tipo de negocios que fueron de casas convertidos a esos negocios y que no cuenten con la supervisión y que son un negocio que utilizamos todos a diario? Bueno, eso es una bomba de tiempo. Nosotros entre estructuralistas y compañeros nos decimos que aquí va a salir toda la luz cuando ocurra un terremoto significativo, es que van a salir todos los vicios. Realmente es una bomba de tiempo. Y la mayoría de esas remodelaciones se están haciendo sin una consulta estructural, que es como debería hacerse. Normalmente buscan un arquitecto porque lo que quieren es darle una bonita fachada, que se vea moderno, y esa es la principal labor del arquitecto. Ahora, el arquitecto no tiene la formación para poder hacer un reforzamiento estructural. Bueno, si voy a tumbar una pared, ¿qué voy a poner para evitar que lo demás se caiga? Entonces lo hacen empíricamente, guiado quizás por un maestro, porque lo vieron en otro sitio, por una formación básica, pero eso amerita una consulta estructural. Entonces estamos sujetos a que pase cualquier cosa. A los médicos nosotros decimos que se le pone a prueba a diario con sus pacientes. Cada paciente pues o vive o muere, pues tiene su prueba diaria. A nosotros los estructuralistas y a la población nos van a dar la prueba, el examen todo junto. Cuando ocurra un terremoto, ahí vamos a ver todo lo que se pasaron o nos quemamos. Y en Santiago tenemos una falla sísmica, o sea que eso en cualquier momento sí, puede ocurrir. al no, ojalá que nunca, pero está ahí. Eso puede pasar en cualquier momento. Así es. Muchas gracias al ingeniero Maribel Alicia Guzmán Jiménez, que es ingeniera civil estructuralista. Ella es presidente o presidenta, me imagino que ella prefiere, de la CINEDOM, que es la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas Dominicanos. Ella está en un segundo periodo, o sea que en el 26 la van también a motivar para que continúe ahí. Eso me imagino. Gracias por estar aquí, ha sido un placer. Gracias por el Vamos a los mensajes para la continuación de este cafecito de hoy. Muchas gracias.